Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Bueno, me toca presentarles un tema interesante que he deseado titularlo Estorbando a Dios. Es imposible a veces para algunos aceptar que pueda estorbar a Dios para hacer algo, pero yo creo que sí podemos estorbar a Dios grandemente, y eso es lo que nos sume en un estado de derrota, en un estado de cristiandad mediocre, en un estado de incomprensión, de falta de bendición y la ausencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre o una mujer que haya aceptado a Cristo, que haya nacido de nuevo. Podemos estorbar a Dios, sin duda. ¿Estará usted estorbando a Dios? Leemos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades, observen lo que dice Dios, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Qué tremendo es. Aunque Dios quería este pueblo, estorbó a Dios para la bendición. Qué triste es eso. Estorbar al que nos bendice, al que nos ayuda, al que nos ama, al único que puede resolver la situación que tengamos, física, moral, espiritual o financiera. El que puede convertir a nuestros hijos, el que puede transformar la situación mala en victoria. Es triste eso, pero recuerdo cuando los Estados Unidos iban a atacar a Libia por todos los actos de piratería y todos los actos terroristas que el gobierno de Gaddafi estaba haciendo contra Estados Unidos. Decidieron tomar venganza y entonces Estados Unidos pidió a sus países aliados el día que iba a atacar a Gaddafi que les permitieran pasar por su espacio, por su territorio espacial, sobre sus países. Y la respuesta fue no. Entonces, como estorbaron a Estados Unidos de cruzar y hacerlo más fácil, no pudieron impedir que se llevara a cabo, solo que ese estorbo costó que los Estados Unidos tuvieran que usar territorio internacional para volar y les costó llevar aviones para recargar los tanques de gasolina de los aviones que iban a atacar, 12 en total, y ese estorbo que hicieron mostró, caray, cómo es posible si son países aliados que le digan a Estados Unidos, no puede pasar por mi espacio para no verme en problemas después. Bien, eso costó sacrificio y esfuerzo, más trabajo, más costo, etcétera, pero se logró de todas formas. Pero sí estorbaron
al plan de Estados Unidos como lo habían trazado. Y eso tuvo costos para este país. Nosotros también muchas veces, hermanos, reclamamos cuando alguien nos estorba. Es decir, el estorbo nadie lo quiere recibir ni aceptar, ni nos gusta ni nos conviene. A veces algunos han llegado a mí y me dicen, hermano Soto, yo quiero ya divorciarme. Esta mujer me es un estorbo en mi vida espiritual. Un estorbo en su vida espiritual. Y quiere divorciarse. ¿No será que se ha convertido en un estorbo la esposa o el esposo por tu condición espiritual? Y tu condición espiritual fue la que vino a dar al traste, estorbando para que esa vida se desarrollara en felicidad y en gozo, y tu matrimonio se mantuviera en gozo y en paz. Y por eso es que está la situación actual. Bueno, porque nadie viene diciéndome, hermano pastor o hermano Soto, yo soy el culpable. Yo fui, como dicen los hermanos mexicanos, quien regó el atole. Yo por mi conducta así, y vengo que me ayude a ver si puedo restaurar mi matrimonio. Todos vienen como la víctima, por lo menos el 99.9%. Y al venir como la víctima, pues claro, nos sumen un problema, que le quitemos lo que estorba. Muchos llegan hasta cometer la osadía de proponer a un pastor, porque conmigo ha ocurrido, de que consienta en el divorcio. En una ocasión le dije, mire hermano, lo siento mucho, Dios me ha llamado a mí a unir parejas en su palabra, unirlos en santo matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero divorciar, ni un versículo de la Biblia me autoriza a hacerlo. Si usted busca una compañía que los divorcie, o alguna institución que los divorcie, o algún abogado, el lugar se equivocó. Vaya a los lugares céntricos que ahí anuncian mucho, tome la guía de teléfono. Pero mi labor es edificar, mi labor es unir, mi labor es ayudar para que se mantengan unidos hasta que la muerte los separe. Bueno, y a algunos no les gusta, a otros se van, etc. Lo cierto es que nadie le gusta el estorbo. Simpáticamente me dijo un ministro, hermano Soto, ¿sabe usted cómo se dice esposa en ruso? No sé. Sé algunas palabras en ruso, pero no sé cómo se dice suegra en ruso. Era la palabra, no esposa, suegra. Y cuando le pregunté cómo se decía, me dijo, storba. Bueno, yo no sé si la suegra estorba. A veces se hace un estorbo en nuestra vida, hasta los hijos. Hay personas que los hijos llegan a estorbar. Qué terrible la situación. Ninguna de estas es comparable a cuando nosotros decidimos ponernos entre Dios y nuestra vida y estorbarle a Dios la bendición que quiere darnos. En la porción que leímos, él dice que la lluvia temprana y tardía, la bendición, se había estorbado porque su corazón de este pueblo no estaba conforme a la voluntad de Dios. Qué triste es ver eso cuando nosotros estorbamos a Dios. En la Biblia encontramos personajes que estorbaron a Dios. Y las consecuencias fueron fatales, no contra Dios, contra nosotros. Por ejemplo, en el caso de Sarai, la esposa de Abraham, ella fue la que estorbó a Dios y se anticipó y metió enseguida la mano para mandar a su esposo a dormir con Agar, la egipcia. Y de ahí salió todos los musulmanes, hijos de Ismael, que vemos ahora en el conflicto tremendo que están con Israel, hijos del mismo padre. Alguien que se metió en el programa de Dios no esperó a que viniera el hijo de la promesa como Dios lo había prometido, y entonces vino por estorbar a Dios unas consecuencias fatales. Bueno, el pueblo de Dios también mostró que estorbando a Dios por su actitud tuvo consecuencias fatales en el desierto. Óigame, lo que tomaba quizás 10 días a lo máximo atravesar el canal de Suez, cuando el mar se abrió, lo que es hoy el canal de Suez, el mar Rojo, y pasaron los egipcios ante el milagro tremendo que Dios había hecho de dividir las aguas para que pasaran en seco, y después ahogó a todos los egipcios que quisieron hacer lo mismo. Ahora este pueblo, lo que repito, le tomaba 10 días llegar a lo que es hoy Tel Aviv,
Le tomó 40 años. ¿Por qué? Porque estorbaron a Dios. Estorbar a Dios no es nada atractivo. Estorbar a Dios siempre trae consecuencias adversas a nosotros. Estorbar a Dios puede llegar al punto donde contriste el Espíritu Santo y se aparte de nosotros y caigamos nosotros en lazos que nosotros mismos hemos preparado. Hay una intención en nosotros, algo innato en nosotros, de que cuando se presente un problema, solucionarlo con nuestras propias manos. Claro que no vamos a sentarnos o vamos a ponernos a orar para que Dios sea nuestro criado. Pero sí, sin duda podemos nosotros entender que lo primero que tenemos que hacer cuando es una solución difícil de resolver es clamar a Dios. Clamar para que el Espíritu Santo sea quien intervenga en nuestra vida. Si nosotros con inteligencia entendemos que la lucha nuestra es contra nosotros mismos y luchamos para quitarnos del medio, el Espíritu Santo va a hacer una obra hermosa en usted, a través de usted, y toda su familia va a ser bendecida. Sí, Señor. A veces los siervos de Dios estorbamos a Dios. Nos metemos en el plan de Dios. Recuerdo un pastor que me dijo: hermano Soto, yo me sentí tan frustrado una vez como pastor. Había una hermana que tenía un bocio tremendo, parecía un tumor tremendo, se había desarrollado tanto que parecía algo espantoso. Tenía su cabeza hacia atrás y aquello que parecía un tumor tremendo. Yo me fui a las montañas, estuve 3 días en oración y ayuno. Y entonces, cuando bajé, le dije a mi esposa: se acabó, ya no puedo ver más a esa hermana con ese tumor sentada frente a mí cuando predico. El Señor lo va a arrancar. Yo he orado: Señor, traigo la convicción en mi vida. Bien, bajó y le dijo: hermana fulana, cuando visitó, entró a su casa: vengo a orar por usted y el Señor le va a sanar ese tumor que la ha tenido humillada, enferma todo este tiempo, hermana. Pues ahora en el nombre del Señor estuve ayunando yo 3 días y 3 noches y vengo para que el tumor desaparezca. ¿Y saben lo que dijo esa mujer? Ay, hermano pastor, no, espérese a que me jubile. Oiga, qué tremendo. No podía creerlo, me dijo el hermano. ¿Cómo es posible que esto ocurriera? Me dieron ganas de matarla si hubiera podido. Pero por dentro le pedí perdón al Señor. Todo mi ayuno, todo fue estorbado. No pude orar por la señora porque ella quería agarrar más dinero del gobierno. Es decir, que si la sanaba el Señor, le quitaban la ayuda que estaba recibiendo por causa de su mal. Hasta que se retirara y entonces se jubilara, que ya le iban a jubilar por su situación. Entonces después sí, que me sane Dios. A lo que a nosotros nos parece lógico a veces, lo presentamos ante Dios como un estorbo. Estaría hablando esta mañana en mis experiencias de personas que han estorbado a Dios. Y posiblemente yo he estorbado a Dios. Yo recuerdo en algunas ocasiones que he estorbado a Dios. Y después el Espíritu Santo en oración me lo ha dicho: me estorbaste así, 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 así. Actuaste así, así, así. Y no tenías que actuar así. Tenías que consultarme primero. ¿Cuántas veces estorbamos a Dios los pastores? Y pierde bendición hasta la congregación. Lo cierto es, hermanos, que en tanto que se estorba, nos perjudicamos nosotros mismos. Estorbar a Dios, hay muchos ejemplos bíblicos. Estorbar a Dios trae consecuencias fatales. Quizás usted es uno de los que piensa que no recibe respuesta de Dios, que Dios no atiende tu llamado, que Dios quizás no escucha tu oración. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a la iglesia y yo oro, etcétera, etcétera. ¿Estarás estorbando a Dios con tu actitud? Mire, hay una forma que nosotros estorbamos a Dios, y es porque estamos en la dimensión adánica del primer Adán. Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones anteriores, pero quiero usar el ejemplo ahora. Esta carne, este cuerpo, pertenece a una dimensión que no intelige ni entiende las cosas de Dios. Dice la palabra que la carne ni se sujeta a Dios ni puede, y carne y sangre no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque pertenece al primer Adán, la herencia en la vida que teníamos del primer Adán.
esa dimensión del primer Adán no puede entender la dimensión de la fe, que es del segundo Adán, Jesucristo. Porque son cosas que no las podemos inteligir en nuestra dimensión humana. Tienen que ser discernidas en el Espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros voluntariamente decidimos interpretar las cosas o juzgar a Dios o pedir a Dios a nuestra manera, cuando nosotros queremos de verdad que Dios actúe como nosotros pensamos a nuestra lógica, queremos obligar que Jesucristo, el segundo Adán, el espiritual, el celestial, se rebaje a la dimensión del primer Adán. Eso no va a ocurrir, no puede ocurrir. Nosotros tenemos que elevarnos a la dimensión espiritual, a la dimensión que el Espíritu Santo nos lleva, a la dimensión de Jesucristo, para poder actuar libremente sin estorbar a Dios. Siempre que nuestra lógica se mete, estorbamos a Dios y vamos a sufrir grandes pérdidas. Y el Espíritu Santo posiblemente entonces oramos y no nos responde porque nosotros siempre intervenimos. Yo recuerdo una señora que venía y pasaba, hacía la fila en principio de mi pastorado para orar por los enfermos. Y era mi primer pastorado que yo tenía. Entonces la hermanita siempre hacía fila y nunca se sanaba. Un día que estaba orando, pues entonces empiezo a orar por todo el mundo. Hubieron milagros tremendos, hermosos milagros, sanidades preciosas. Cuando llega ella, oro por ella y el Señor, ya está aquí, que mi hermana sea libre. Ella padecía de ahogos, ataques asmáticos y era muy diabética, la hermana. Entonces, cuando terminando de orar, ella me dice, ay hermano, aprovecho la oportunidad para que me puede llevar usted mañana al hospital porque tengo que ver al doctor una vez por semana. Oiga, qué frustración me entró. Ella no puso la fe, ella estorbó lo que el Espíritu Santo estaba haciendo allí en todos los demás. Ella podía haber sido sanada, pero lo que venía a pedirme favor de que humanamente la llevara al hospital, ya era una rutina pasar a que orara sin esperar el milagro de Dios. Me sentí tan frustrado. Le dije, bueno hermano, después le contesto. ¿Cuántas veces estorbamos a Dios? El milagro que Dios quiere hacer y tú lo estás estorbando. Quizás Dios quiere restaurar tu hogar y tú lo estás estorbando. Dios quiere que tus hijos vengan al Señor y tú lo estás estorbando con tu actitud. ¿Cuántas cosas? Bueno, en este momento es hora de que tú te humilles ante el Señor, ores y le digas, Señor, perdóname. Si estoy estorbando, dame sabiduría. Quiero subirme a la dimensión tuya, Jesucristo, para no estorbar la mano de Dios obrando en mi favor. Quizás usted, pastor, está estorbando. Ten cuidado. Ora con cuidado. Busca la dirección del Señor. Interpreta las cosas de Dios desde el nivel espiritual y no desde el nivel humano. Nunca nuestra mente inteligirá las cosas de Dios. Súbete a esa dimensión de poder, a esa dimensión de milagro. Y recuérdate entonces cuando estés en Cristo, poderosamente en esa dimensión de Jesucristo, podemos decir, si puedes soñarlo y puedes creerlo, puedes realizarlo en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. ¿Sabe? La salvación viene de Jehová y está servida para usted especialmente. Su palabra dice, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.